Claroscuro. Cuando vivimos en este país tan rico en diversidad, en cultura, seguramente no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Por ello hay mucha gente que tiene que llegar del exterior para resaltar las culturas que seguramente para la gente de otros países son muy singulares. Pero hay pocos bolivianos que realizan este trabajo. Elías Coarey ha presentado hoy este libro que se denomina Teología Guaraní. Es sin lugar a dudas un trabajo muy importante que, reitero, ha sido presentado hoy en la sede de gobierno hace algunos minutos. Voy a continuación, dialogar justamente con la persona que ha producido este libro después de esta característica. Bueno, nos vamos con lo adelantado. Elías, gracias por estar. Claroscuro, es una grata satisfacción el recibirte para que tú nos puedas contar la esencia que tiene esta nueva publicación que la has presentado hace algunos minutos en nuestra ciudad. No, pues muchas gracias. Voy a, antes de comenzar, a saludar en guaraní. Por favor, adelante. Pepuintuma, opa tentarareta, cuapepeño, y por amo, omae coimbaire chaca, ¿no? Allá de mundo, tamareme, opa tepe, ñandero tumpajere. Ayer viare de viayuga a chaca, cuae barabuque, cuae ñandereco, ñandero tumparegua, ñandereco, rupino. Escaramboe, cuarupi boico, ya pai tiarupiru, ese, ¿no? Okorei ore rikuajo korupi, ¿no? Ya ella soropa ya cariñe payemon etata y pae caraindire. Muy buenas noches, querido agradecer a toda la gente que están mirando tu programa y por ahí algún guaraní. Y bueno, pues estoy encantado de mostrar un trabajo que tiene que ver mucho con la espiritualidad guaraní de nosotros, ¿no? Como guaraní de una nación también en este estado plurinacional. Bueno, yo con seguridad sé que hay muchos guaraníes que nos están viendo y que seguramente están atentos a esta entrevista. ¿De cómo nace la iniciativa de elaborar este libro, Elías? ¿Cuál es el principal contenido que vamos a encontrar? Bueno, mira, el texto tiene un poco dos partes. Una primera parte tiene que ver con el trabajo que ha hecho un sacerdote que estuvo entre nosotros por 40 años, Gabriel Siquiere, entre nosotros más conocido como Teanupiru, que es un apodo que se ganó allí, que significa vieja flaca, ¿no? Que también tenía la contextura un poco, pero eso es un cariño. Claro. El caray o las personas que van allá y que se gana un apodo es sinónimo de ser parte de la cultura, ¿no? Entonces es muy significativo para nosotros eso, ¿no? Entonces él durante este tiempo dejó escrito sobre la teología guaraní, porque él era sacerdote y además que manejaba muy bien el guaraní, entonces era un guaraní bastante hablaba y escribía además, ¿no? Entonces, pero no se publicó nada porque él creía que en su momento publicar eso era como traicionar un poco al idioma, porque en la cultura guaraní la espiritualidad guaraní radica en la palabra. En la palabra, porque la palabra, el guaraní reconoce que es la representación de lo que somos, en realidad. Yo por eso siempre a veces admiro a los periodistas cuando hablan, ya uno sabe quién es, cómo es y por qué es así, ¿no? Entonces, hacerse palabra es hacerse uno mismo. Y entonces, esta era una de las razones de lo que él no había publicado, pero ya estamos en tiempos donde el tema de la oralidad o el tema de los abuelos también ya no están con nosotros. Entonces hay que nomás acudir a la escritura porque para nuestros niños que vienen, ¿no? Entonces, un poco el objetivo del trabajo fue eso, rescatar este trabajo y hacerle un estudio, también una nota sobre lo que contiene el texto. Perfecto. ¿Qué vamos a poder encontrar aquellas personas que podamos acceder a este libro en sus más de 200 páginas? Mira, yo creo que hay una pregunta fundamental que el ser humano se ha hecho por siempre, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay un Dios? ¿Qué forma tiene el mundo? ¿Cómo nos entendemos nosotros el tema de los sueños, el tema de la palabra? Entonces, son todos estos elementos que el libro va a ir abordando, ¿no? Por eso estamos hablando desde el texto del padre Gabriel Siquiera habla de teología, pero la parte que yo hago, el estudio introductorio, que son casi 80 páginas, hablo de espiritualidad guaraní, y que obviamente entonces ahí uno puede ver en la portada
a un chamán, ¿no? Haciendo una invocación, ¿no? Eso es un momento mágico donde uno está en contacto con los seres superiores. Entonces este libro uno va a encontrar todos estos temas, obviamente desde el punto de vista guaraní y reflejado desde el idioma, ¿no? El idioma para nosotros es fundamental porque ahí están los códigos, ¿no? Entonces este libro va por ese lado, es castellano, guaraní, entonces totalmente accesible para todos. Y yo creo que, mira, es algo fundamental de repente. Ahora estamos en un estado plurinacional, ya no es un estado, estamos en un estado laico, y entonces creo que nos hace falta también nosotros encontrarnos con este tema espiritual, ¿no? Cada vez las ciudades están cada vez más grandes, pero también desalmadas a la vez, ¿no? Entonces, y yo creo que hay muchos elementos que hay que seguirlo discutiendo y encontrarnos, ¿no? con nosotros mismos, como con nuestros espíritus. Elías, ¿cómo ve el mundo, el pueblo guaraní a estas deidades? Mira, hay una pregunta que siempre se hacen y me han hecho algunas veces. Tuve la oportunidad, siempre comento esto en España, unos niños me hicieron una pregunta: ¿el guaraní tiene Dios? Yo le digo, tenemos un montón de Dios, a falta de uno. Entonces esa es una pregunta que ya choca, ¿no? Lo segundo es que ¿quién ha creado al mundo, ¿no? Para el guaraní está creado por los dioses. El dios Tumpa, que representa a través de la palabra, ¿no? El dios Aracua, que a través de la razón, ¿no? Pero además el primer ser que ha sido creado para el guaraní es la mujer, ¿no? Entonces totalmente a veces lo opuesto al cristianismo, obviamente, ¿no? Y cuando el guaraní muere, tampoco se va al cielo o al infierno, se va a otros espacios, ¿no? Un espacio, a tres espacios fundamentalmente. Pero bueno, para la gente que quiera adentrarse más en esto, bueno, en el texto está bastante detallado estos temas. Bueno, a ver, ¿qué tipo de dioses más podría encontrarse en el mundo guaraní, Elías? Sucede, por ejemplo, como en algunas otras culturas, que la lluvia, el viento, la tierra son representados por dioses. Sí, mira, yo creo que, bueno, voy a tener que explicar un poquito para hacer antojar también a las personas para el texto. Un primer elemento cuando el guaraní muere dice que se va a su creación, al creador, en este caso al Dios creador, ¿no? Lo segundo, otra parte del guaraní se queda en el mundo. De acuerdo a cómo se portabas aquí, cuál era tu comportamiento, te quedas a hacer lo mismo, ¿no? Y por eso es que muchos se quedan para ser dueños de algo. Por eso que los nombres en guaraní están ligados mucho a la naturaleza, ¿no? Al río, al tiempo, a los árboles, a los animales. Entonces, como uno vuelve a ser otra vez dioses, pero ya espíritus tutelares de esto. Y lo segundo es que nos vamos a otros espacios que nosotros llamamos de alguna manera Río y Maray, o tierra sin mal, donde vamos a descansar y que después de tiempo en tiempo volvemos al arete, ¿no? A volver a encontrar con los suyos. Por eso es que la vida y la muerte se encuentran en un tiempo determinado, en un tiempo-espacio, y a través de ahí comienza otro tiempo para el guaraní. Entonces, en ese sentido va su espiritualidad, su construcción, su forma de ver el mundo también, ¿no? Y esto hace de que el guaraní, la palabra, sea justamente lo que refleje todo este pensamiento que hay atrás. Elías, don Gabriel Siquier ha tenido que adentrarse mucho en la cultura guaraní para poder hacer este trabajo pastoral respetando el ñanderesco guaraní. No, sin duda, e incluso yo diría que era casi fanático de los guaraní, porque él ha estado 40 años entre nosotros. Él trabajó mucho con los isoseños, o sea, con los guaraní que viven en el Isoso, e incluso se iba a la zafra con ellos, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo tú? Yo sí he tenido la oportunidad de conocerlo, porque él ha fallecido el 2005. Entonces yo estuve en un momento, también lo he conocido, ¿no? Bastante joven todavía en ese momento yo. Y el Gabriel entonces es todo un personaje entre nosotros, muy conocido, muy respetado por el manejo del idioma, pero además por el cariño que tenía al pueblo. Como te comento, iba a la zafra. Él decía, si mi pueblo se va, yo también me voy. Yo no tengo nada que hacer aquí, me tengo que ir con ellos. Entonces ellos trabajaban con los guaraníes ahí y por las noches hacía su misa, su celebración, hablaban, ¿no? Entonces era un cura muy singular, a pesar de que era jesuita, pero era una singularidad muy importante el padre Gabriel Siquier. Bueno, imagínense, juntar el mundo cristiano, el mundo católico del que él venía, con esta característica que tiene la teología guaraní, no deja de resultar algo muy agradable, ¿no? No, sin duda, y el padre Gabriel tenía muchos conflictos, ¿no? Justamente de esta parte después de la muerte que te he explicado, él llega solamente a entender una parte, ¿no? Donde él dice que el guaraní vuelve, es un pedazo de Dios, hasta ahí queda, ¿no? Y luego lo demás no ha podido entender.
a pesar de que manejaba el guaraní. Por eso yo creo que es importante, no solamente hay que aprender a manejar el idioma, sino aprender a entender qué hay detrás del idioma. Entonces el guaraní es muy profundo y su idioma es muy dinámico, ¿no? Muestra. Una palabra puede significar lo mismo para una cosa y lo mismo, digo, la misma palabra, otra cosa en otro contexto, es muy contextual. Entonces el guaraní en ese sentido, y creo que el padre Gabriel, yo digo como, para mí fundamentalmente es uno de los pocos, y si no es el único sacerdote que se ha adentrado en esa dimensión a la espiritualidad guaraní. Elías, ¿dónde podemos encontrar el libro y el costo? Mire, el libro está en la Fundación Javier Albó. La dirección no recuerdo muy bien, pero sé que por Sopocachi. Y bueno, está a 50 bolivianos, entonces es un libro bastante accesible también, siempre mirando de que esto pueda ser también leído en colegio, de repente universidad. Además está muy didáctico, no es un texto pesado, sino es un texto que tiene mucho gráfico, ¿no? muchas fotos, entonces tiene muchas cosas lindas en ese sentido que no se hace pesado de la lectura, entonces está pensado en ese sentido, ¿no? Y bueno, creemos que para un trabajo así es un precio accesible y bueno, pues nosotros agradecidos que la gente pueda valorar el trabajo y más el aporte de nosotros los bolivianos y en este caso particularmente como guaraní, ¿no? Bueno, gracias Elías por tu visita. No, pues el agradecido soy yo y un saludo cordial a toda la audiencia. Ahí está, la invitación para que usted también pueda ser parte de este libro, adquiriéndolo y claro, pudiéndolo leer. Teología Guaraní de Elías Caurey es el libro que se ha presentado esta noche. Seguimos con más, una pausa y enseguida estaremos presentándote más novedades en Claroscuro.